Muy buenas a todos. Nuestro grupo está conformado por Andrés Báez, Diego Hernández, Joan Medina y quien les habla Sebastián Zarate. Y el día de hoy les hablaremos del diseño de filtros digitales. Bueno, ahora vamos a hacer una comparativa en lo que son los filtros FIR contra los filtros IIR. Básicamente los filtros FIR, como ya se mencionó, son filtros de duración finita, mientras que los IR son filtros de duración infinita. En cuanto a su ecuación en diferencias y función de transferencias, en la ecuación de diferencias tenemos que, como ya lo dijimos, eh, es una secuencia que va desde 0 hasta un número finito, n-1, n mayúscula, mientras que para los filtros IIR empieza en 0 y va a infinito, ya que es una respuesta infinita impulsional. En cuanto a la función de transferencia, podemos ver que el filtro FIR no posee un denominador, con lo que se observa que posee ceros diferentes de cero, ya que los polos son en cero, como ya lo vamos a ver más adelante, mientras que los filtros IR poseen tanto ceros como polos, o sea, numerador y denominador, en su función de transferencia. En cuanto a la ubicación de ceros y polos, como ya lo dijimos, los filtros FIR siempre tienen sus polos en el origen. Con esto se garantiza que el filtro es totalmente estable. Mientras que los ceros pueden estar ya sea en el círculo unitario, es decir, con magnitud 1, o dependiendo de la frecuencia en la que se encuentre la señal, puede ser esta magnitud menor o incluso mayor. Para los filtros IIR, los polos no necesariamente tienen que estar en cero, pueden estar repartidos en todo el círculo unitario. ¿Qué sucede? Que si alguno de estos polos está por fuera del círculo unitario, ya sea en su diseño o en su planteamiento, se salen del círculo unitario, el sistema es inestable, lo cual pues genera un problema para el procesamiento de las señales. Y ya los ceros sí pueden estar ubicados en cualquier parte. Si los ceros están adentro del círculo unitario, el sistema es de fase mínima, con lo cual es estable y causal. Y si está por fuera del círculo unitario, el sistema es de fase máxima. Y como ya lo mencionamos, si un polo se encuentra fuera del círculo, automáticamente el filtro se vuelve inestable. ¿Qué pasa? Que en cuanto al orden del filtro, los filtros IIR requieren menos coeficientes en su composición y por lo tanto un menor orden. Esto es una ventaja contra los filtros FIR, que a pesar de que siempre son estables y genera una ventaja sobre los IR en la estabilidad, requiere un orden mucho mayor. Independientemente de la necesidad de filtrar la señal, para realizar la misma tarea en comparación con los filtros IR, requieren un orden mayor, lo cual genera más diseño y más gasto computacional a la hora de su diseño e implementación. Bueno, una de las principales características del filtro FIR, que además lo diferencian del filtro IR, es que este posee una respuesta lineal en la respuesta de fase. Esta respuesta lineal la podemos ver en la respuesta en fase de la segunda gráfica en la línea de rojo. Esta corresponde a la banda pasante de la respuesta en magnitud. Como podemos observar, hasta aquí llega la linealidad y luego empieza a ser como una línea triangular. Bueno, entonces para que esta respuesta lineal se dé, debemos cumplir con la siguiente ecuación. Para que esta ecuación sea verdadera, se debe cumplir que los coeficientes eh, sean simétricos o antisimétricos. Esto lo podemos ver de manera gráfica aquí. Entonces, tenemos los siguientes coeficientes y en caso de que en la ecuación anterior tengamos un signo positivo, tendríamos que los coeficientes restantes serían iguales a estos, pero reflejados con una línea imaginaria, por decirlo así, de la siguiente manera.
Entonces podemos observar que el primer coeficiente es igual al último, el segundo es igual al penúltimo y así sucesivamente. Ahora, bueno, esto sería el caso en que fuese simétrico el filtro. En caso de tener un filtro antisimétrico, en la ecuación anteriormente vista, tendríamos que tener un signo negativo y sería el caso contrario, que en vez de ser iguales, cuando se reflejen, tienen que ser el contrario. Entonces, en este caso, lo podemos evidenciar con la línea verde. Entonces, el primer coeficiente es igual al último coeficiente en magnitud, pero es con el signo contrario. Entonces, el resto de la gráfica se vería de la siguiente manera, en donde los palitos verdes, por decirlo así, eh, son, tienen la misma magnitud, pero con signo contrario. También podemos tener otro caso en el que uno de estas muestras esté sola. Entonces este sería un caso de un filtro impar. En este caso tendríamos 9 coeficientes, por lo tanto uno tiene que quedar solo sí o sí, y no importa si es simétrico o antisimétrico, pero este va a quedar solo. Entonces este es uno de los casos, el caso impar. Entonces con esto tenemos 4 tipos diferentes de filtros: el simétrico par, simétrico impar y antisimétrico par. Por último, antisimétrico impar. Esto sería todo. Ahora vamos a ver el campo de aplicaciones que tiene un filtro FIR y el filtro IR. Entonces, antes de ello, vamos a hacer un breve repaso, como lo hemos visto, de una de esas características de ambos filtros. Entonces, por un lado, tenemos la respuesta impulsiva finita. Recordemos que la palabra FIR, la abreviación FIR, viene de las siglas en inglés de Finite Impulse Response o respuesta finita al impulso. Mientras que en el filtro IR es lo contrario, que es una respuesta impulsiva infinita, por sus siglas en inglés Infinite Impulse Response o respuesta infinita al impulso. Por un lado tenemos que el filtro FIR no son recurrentes, mientras que en el filtro IR las respuestas son recurrentes. El filtro FIR también se cumple una exigencia con un orden X de filtro, mientras, esto es una ventaja del filtro IR, es de que se cumple la misma exigencia que se está trabajando en el filtro FIR, pero con menos orden en el filtro. Entonces, estas características son importantes. También cabe resaltar que el filtro FIR tiene respuesta en fase lineal, y esto es importante para tener una transmisión de datos, de audio, de imágenes, y es ahí donde entra la aplicación. Entonces, como vemos en el recuadro del filtro FIR, este es principalmente usado en sistema de audio profesional. Entonces, la aplicación de los filtros FIR es, en lo que corresponde al campo de sonido en vivo, se ha incrementado bastante. Es cada día más común de que se vea las empresas de audio profesional usar este tipo de filtro, ya que tiene ventajas considerables, tales como una respuesta con la menor distorsión de fase posible y mejor control directo. Entonces, básicamente, el filtro FIR se usa mucho en lo que es el sistema de audio profesional, como vemos en pantalla. Mientras que el filtro IR se usa bastante en lo correspondiente a control, en el área de comunicaciones y procesamiento de imágenes. Entonces, el proceso de identificación consiste en alterar los coeficientes de un determinado filtro modelado para estimar los parámetros de un sistema desconocido. Ahora, a partir del conocimiento de su entrada y salida, se podrá hacer ello. Ahora, para desempeñar esta tarea es necesario la minimización de función objetivo. Es típicamente el error cuadrático medio. Y existen entre respuestas del sistema desconocido y la salida del filtro modelado. Entonces tenemos estos dos tipos de filtros con sus respectivas aplicaciones. Por un lado, ya mencionaba el filtro FIR con el sistema de audio profesional, y el filtro IR
basado principalmente en lo que es control, comunicación y procesamiento de imágenes.